Ya. Entonces, me dice la función f de x es igual a 5x elevado a la 1/3, creo que es, ¿no? No sé, no veo muy bien. Ya, a ver, ¿dónde estaba? Sí, es 1/3. Ya, ahí está entonces. Ya. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ahora esto, ¿cómo ustedes tienen que hacer? Ya. Cuando ustedes vean a esto de acá, ese 5, ¿qué es? Para ustedes una constante, ¿no? Ya. Primeramente, cosas que vamos a definir acá. Ya. A ver, se lo voy a explicar así en palabras muy, ¿cómo se dice? Directas, ¿ya? Ustedes, la derivada de x siempre es 1, ¿ya? Entonces, la derivada, ¿ya? De x siempre es 1. ¿Qué más? Otra, ¿ya? Derivada, ya se los voy a anotar, de una constante. Constante se refiere a un número, ¿ya? Un número n cualquiera, ¿ya? Puede ser positivo o negativo. Para mí es 0, ¿ya? Solamente eso. Al menos yo lo que estudio. Ahora, si ustedes quieren conocer de esto, a ver, me dice, ya, lo que son las derivadas, ustedes pueden escribirlo de varias formas. Pueden decir, esto lo conocemos, a ver, esto pueden decirlo derivada, también lo dicen y derivada, así, también lo dicen, a ver, también la derivada de y con respecto a x, ¿ya? Es, a ver, ahí está entonces. Ahí está ya. A ver, y acá faltó algo. Ya, ahí está entonces. Ahora, a mí me gusta trabajarlo de esta forma. Ya, a ver. Decimos lo siguiente. La derivada. Ya, a ver. La derivada de y con respecto a x, ¿a qué va a ser igual? Cuando ustedes vean este tipo de funciones que la constante esté multiplicando a la variable x y la x esté elevado a cualquier número. Ya, en sí es esto, fíjense. La derivada, fíjense, de x elevado a la n, bueno, ya, a la n puede ser positivo o negativo. ¿A qué es igual a eso? Es n multiplicado por x elevado a la n, pero esa n reduce un grado, ¿no? Ahí está entonces. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sería ahí la respuesta? Esa es una fórmula, ¿no? Me dice derivada de y con respecto a x va a ser igual. Fíjense, en este caso para mí 1/3 sería la n, ¿no? Y x, ahí está. Este 5 está con la x, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Ese 1/3 vendría a este lado, multiplicaría al 5x, ¿no? Y esa x reduciría, a ver, reduciría un grado, ¿no? Sería 1/3 menos 1. Y ahí está, ¿no? Ahora, ¿eso a qué sería igual? Un 1/3 por 5, yo sé que es 5/3 de x, ya, elevado a
un tercio. Un tercio menos 1, ¿cuánto es? A ver, Menos 2/3. sí. Esto hace mucho que no hago. Menos 2/3, está bien. Ya. Y esto piensa. Y listo. Ahí termina el ejercicio. El inciso A. Ve, la fórmula es esta. La fórmula lo único que hago es reemplazar, fíjense. ¿Qué me dice la fórmula? Cuando yo tengo una x elevado a una n, a un número, me dice, ¿qué es lo que hace? La n se viene a este lado, multiplica la x y esa n que está en el exponente de la x lo que hace es, se le quita 1, ¿no? Se le resta 1 nada más y ahí está, fíjense. Y listo. Ahí sería la respuesta al inciso A. ¿Ya? ¿Qué más? A ver, vamos a ver el inciso B. ¿Se entiende ahí, no? ¿O no? Sí, se entiende. Sí, se entiende. ¿Ya? Entonces, el inciso B me dice, ¿no? La función es, ahora no es X, ¿no? Es S. La función f de S es igual a 5S dividido entre 7, ¿ya? Pero la S está elevado, ¿es 5 o es 3? Es 3 elevado al cubo sería. La verdad, no lo veo muy bien el ejemplo. 5 elevado a la S al cubo, ¿no? Ah, ya está bien. Ups. S. Ahí está entonces. ¿Ya? Ahora, ustedes tienen que saber identificar. ¿Ya? A ver, lo de arriba, ¿ustedes qué creen que es? Esto de acá, cuando ustedes vean una variable, cualquier variable, mayormente las variables lo trabajan con el abecedario, ¿no? Puede ser X, Y, Z, S, P, cualquiera ya. Si ustedes se dan cuenta, la parte de arriba para mí es una función, ¿no? Si se dan cuenta. Ya. Y la de abajo, ¿qué es para mí? Ese número. En matemáticas, ¿cómo lo conocemos? Constante, ¿no? O en derivadas. Ya. Ahora, entonces, ¿cuál sería? De acá, ¿a dónde llego? Llego a esto, fíjense. Yo me pregunto, ¿cuál es la derivada respecto? Ahora es, mm, a ver, está bien, ¿no? Respecto a S sería ahora, ¿no? Ya. ¿Cuál es la derivada de Y respecto a S? Me dice, si yo tengo una función dividido entre una constante, la constante yo lo voy a llamar N, ¿ya? ¿Qué me dice entonces la fórmula? ¿Tengo su formulario o no? ¿Qué dice? Si ustedes tienen en el numerador una función y en el denominador una, una constante, la fórmula me dice es igual a la función derivada dividido, a ver, entre la constante. La función está derivada. Nada más. Eso me dice. Ya. Entonces, ¿cuál sería la y? A ver, me dice la derivada de y con respecto a s es igual a. ¿Cuál es la derivada de esto de acá? 5s al cubo. Lo que hago es multiplicar el exponente por la base. 5 por 3, 15s. ¿Qué más? S3 S al cuadrado. es un grado, ¿no? Ahí está. Baja un grado y listo.
Y me dice la derivada es igual a eso entre el número. El número es 7. ¿Y listo? Ahí termina, fíjense, el inciso B. Ya está. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, ¿no? Sí se entiende. Ya. Ahí está. A ver, el inciso C, ¿qué me dice? A ver. Ya. Ya, ahí está entonces. El inciso C me dice lo siguiente. La función, en este caso la función está en función de t, ¿no? La función f de t es igual a ¿cuánto? Me dice menos 3t al cubo, ¿no? No sé, pero no lo veo muy bien yo. Al cuadrado. ¿Al cuadrado? Ah, ¿verdad? Sí. Ya. Al cuadrado. Dividido entre 4, ¿no? Ahí está entonces. Y fíjense, si se dan cuenta, a ver, es el mismo caso, ¿no? Fíjense. Esto de acá que sería una función, esto es una constante, ¿no? ¿Y cuál sería la respuesta ahí? A ver, así directo. A ver. 6t sobre 4 menos 6t Primero, sobre 4. la derivada de y con respecto a t va a ser igual a ¿cuánto? Ese menos se mantiene, ¿no? Ya, ups. El menos se mantiene. Arriba, ¿cuál sería la derivada de eso? Sería 6t dividido 6. entre 4, ¿no? Ahí está. Bien, se dieron cuenta. O sea, es fácil. Solamente eso. ¿Ya? Y ahí termina el inciso C. ¿Ya? A ver, el inciso D, ¿qué me dice? Ya. Esto sería la respuesta del inciso C. Ups, demonios. Ya, el inciso D me dice lo siguiente. Ya, a ver. Y todo el mundo me habla. Ya. El inciso D me dice 4/3. A ver. Creo que esto está mal. La función, en este caso, el inciso D. Pucha. Me dice la función f de x, ya, igual a 4/3, ya, en este caso es pi, ¿no? A ver, ¿dónde está eso? Busquemos el pi. De pi por x, ¿no? Por x elevado al cubo, ¿no? Sí. Ahí está entonces. Ya esa es la pregunta. Lo mismo, ¿no? Esto se parece al que hicimos al inciso A, ¿no? Si se dan cuenta. ¿Ya? ¿Cómo sería esto? A ver, decimos esto. La derivada de y con respecto a x va a ser igual ¿a qué sería? Este 3 pasaría acá, ¿no? Sería 3, a ver. Sería 3 por 4 dividido entre 3 por pi
por pi por x elevado al cuadrado. Ahí está entonces. ¿Y eso qué sería igual? Esto y esto se pueden simplificar, ¿no? 3 con 3. Entonces esto sería igual a 4 pi por x elevado al cuadrado. Y listo. Ahí está. Y ahí termina. ¿Estamos bien hasta ahí? Hola. Sí, ¿O se sí, perdieron? sí, estamos bien. Ya. Ahí está. El inciso D. Ahora el inciso E, ¿cómo sería? El inciso E me dice la función, a ver, f de x es igual a menos x dividido entre 3. ¿Cuál sería la derivada de eso? A ver, así directo. La derivada de y con respecto a x. Si se dan cuenta, se parece a esto, ¿no? X es una función, el 3 es una constante. Entonces eso aquí es igual, la derivada de esto, ¿cuál es? De menos, de x. Acá fíjense, la derivada de x siempre es 1. Entonces sería acá 1, bueno, sería menos 1 dividido entre 3, ¿no? Y listo, ahí termina. ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Está fácil, ¿no? Ya, ahí está entonces. Ahora, eso ustedes calcularon hasta ahí la primera derivada. Ya, a ver, ¿qué pasaría si la pregunta les dijera esta? A partir de ahí calcular la, la segunda derivada de esa función. ¿Cuál sería la derivada de esta función ahora? Sería 0, ¿no? ¿Sí o no? Porque Sí, ahora esta función es una constante, ¿no? Y listo, fíjense. Ya, o sea, ustedes cuando al momento de resolver, no solamente resuelvan por resolver, traten de entenderlo. Ya, ahí está entonces. Eso sería el inciso C. A ver, ¿qué más? A ver, hagamos el D. A ver, acá. Ya. Me dice el inciso de la función, a ver, x es igual a 4 dividido, ¿es 5x al cubo? 5x al cubo, ¿no? El inciso, sí, F. era el F, ¿no? Ya le puse D. Ya, Sí es 4 dividido entre 5x al cubo. ya. 4 entre 5x al cubo. No, está bien entonces. Ahora acá la cosa cambia, ¿no? El 4 de arriba, ¿qué es? En derivadas. Es una Constante. constante. ¿Y el denominador ahora qué es? Función. Función. Ahora busquen en su tabla qué dice ahí, a ver. ¿Mm? ¿Tienen eso en su tabla o no? ¿Tienen en su tabla eso o no? La derivada de una constante sobre una función.
¿Hay o no? A ver, No. hay. Y en la tabla que les pasé. La derivada, a ver, de y con respecto a x me dice de una función dividido entre una constante, porque para mí la constante yo lo simbolizo con una n, ¿ya? ¿A qué es igual? ¿Ya? Es, era lo revés, ¿no? Yo le puse, ya. Acá era la función y aquí era la n, ¿no? Ahí está entonces. Me dice la derivada de eso que es igual. Es menos la constante n dividido entre la función pero esa función yo lo voy a tener que elevar al cuadrado, ¿ya? Eso me dice entonces. Y me dice que a todo eso de ahí yo lo voy a multiplicar por la derivada de esa función. Ahí está entonces. Esa es la fórmula ya. Lo pasé al grupo, no sé. Creo que no lo revisaron. Está ahí ya. Ahí está entonces. Es constante sobre función. Ahora, ¿cómo sería la respuesta ahí? A ver, alguien me dice. La derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos. En este caso, ¿cuál es la constante? Sería el 4, ¿no? Me dice la fórmula, la función la elevo al cuadrado. ¿Cuál es la función? 5x elevado al cubo. Y todo eso tiene que estar elevado al cuadrado. ¿Ya? Ahí estamos. Y me dice multiplicar la derivada. ¿Cuál es la derivada de esta función? ¿Alguien me dice? Hola. 15x al cuadrado. Ya, 15x al cuadrado. Y listo. Ahí termina el ejercicio. Ahora, si ustedes quieren, lo multiplican esto por esto más. ¿Cómo sería eso? Sería, a ver, menos, sería, multiplican esto, 15 por 4, ¿cuánto es? Es 60, ¿no? X al cuadrado, ya, dividido entre todo esto. Esta. Ya, y listo. Ahí termina el ejercicio. Ya, si ustedes quieren, lo dejan acá, o si no, también hacen este último paso, ¿no? Ya. Y ahí termina el ejercicio. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O no? Sí, se Hola. entiende. ¿Pueden hacer lo demás o no? Sí, sí podemos. Ya le entendía. Ya, a ver, hagamos. Si se dan cuenta, el inciso G es lo mismo, el inciso H es lo mismo, el inciso I es lo mismo. Esto es lo diferente, ¿no? Las raíces, ¿ya? Hagamos las raíces y hagamos los logaritmos y hagamos esto de acá, ¿ya? Y ahí vamos a terminar por hoy día. A ver, entonces lo voy a copiar a otra hoja. Ya, ahí está entonces. A ver, hagamos uno con raíz, ¿ya? El inciso I hagamos. Ya. El I me dice es igual a la Y, bueno, la función f de x es igual a menos, a ver, la raíz cuadrada de x. Ya, ahí está entonces.
A ver, vamos a decir esto, ¿ya? Hay dos casos de derivadas para las funciones, ¿ya? A ver, la derivada de y con respecto a x de una raíz cuadrada, ¿ya? Cuando dice raíz cuadrada, acá se supone que hay un 2, ¿no? Y acá va a estar la función, ¿ya? ¿Cuál es la derivada de esa raíz que tenga? Que de esa función que tiene raíz es igual a que la división entre el índice de la raíz, que en este caso es el 2, por la raíz cuadrada de la función, ¿ya? Y en el numerador para mí va a estar la derivada de esa función. Ahí está la fórmula entonces, ¿ya? ¿Se entiende la fórmula, no? ¿O no? Hola, Sí, se entiende. ¿ya? Entonces sería, a ver, lo siguiente. La derivada de y con respecto a x va a ser igual. A ver, ¿cómo sería ahí? ¿Cuál es la derivada de x? Si se fijan, la función, para mí esta es la función, ¿no? X. Acá sería 1, ¿no? La derivada de la función es 1, ¿ya? Acá, ¿qué sería? Sería 2 veces, ¿no? La raíz, ¿ya? La raíz cuadrada de la función que es x. Y ahí está, fíjense, ahí termina. Es fácil, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se entendió hasta ahí o no? Sí, sí, se entendió. Ya. A ver, si me entendieron, díganme cuál es la derivada de eso directo, de el inciso H, M, N, a ver, O. ¿Cuál es la derivada de eso? El inciso, ¿cuál sería la derivada? Arriba, ¿qué sería? Sería menos 3x al cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? ¿Está bien hasta ahí? Esto de acá. La derivada de la constante es 0. Esto, la derivada de esto, ¿cuánto es? 3. Se viene acá, ahí está. Y este cubo baja un grado, sería 2. Y acá lo mismo, ¿no? Copio la función, que sería 2 por la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada de 6 menos x elevado al cubo. Acá sería el cuadrado. Ahí está. ¿Ya? ¿Se entendió? Hola. Sí, se entendió. ¿Ya? A ver, a ver. Ya, hagamos el inciso Q y tenemos 4 minutos. Vamos a terminar esto. Ya, a ver, a ver. El inciso Q. Me dice la función f de x es igual a 4 menos x al cuadrado entre x al cuadrado menos 5. Ahora, ¿esto qué es? El de arriba, ¿qué es? Son dos funciones, ¿no? Esto es una función, esto es otra función g. Ya, ahí está entonces. Ahora, división de dos funciones. ¿Cuál es la derivada de eso? La derivada de y con respecto a x es igual de una función dividido entre otra función. Ya, aquí es igual. Es la función del numerador derivado por la función del denominador sin derivar. Ya, les decía la función del numerador derivado por la función del denominador sin derivar menos la función del numerador sin derivar por la función del denominador pero derivado.
Y es todo eso dividido entre la función del denominador elevado al cuadrado. Ahí está la fórmula. ¿Ya? ¿Se entiende la fórmula o no? Hola. Sí, sí se entiende. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la derivada? A ver, de esto de acá. Menos X por 2X. No, sin derivar, ¿no? Por X al cuadrado menos 5. Menos más 2X. Ya sé que querés hacerlo. Para que vos te evites eso, mejor hacerlo por partes. ¿Ya? Ahí va a estar F, ahí va a estar G. A ver. Esto va a ser tu G derivada, esto va a ser tu función derivada. El numerador, ¿cuál sería la derivada? Ese 4 se va, sería menos 2X, ¿no? Esa sería la derivada de F. La de G, ¿cuál sería? Sería solamente 2X igual, ¿no? Ahí está. Ahora lo único que haces cuando vos ya tienes eso, ¿qué vas a hacer? Reemplazas en la fórmula. ¿Y qué te dice la fórmula? Te dice lo siguiente, ¿no? A ver, si se corta el tiempo, ahí vamos a quedar ya. A ver, la derivada de Y con respecto a X es igual. Reemplazo en la fórmula. Me dice la función derivada sería menos 2X multiplicado por la función G, el denominador X al cuadrado. A ver, si está bien, ¿no? X al cuadrado menos 5. Me dice menos la función F, que sería 4 menos X al cuadrado, ya, multiplicado eso por la función G derivada, sería lo mismo, ¿no? 2X.